Página 1. Progreso y pobreza, de Henry George, 1905. Una investigación sobre la causa de las depresiones industriales y del aumento de la miseria con el aumento de la riqueza como remedio. Autor de La ciencia de la economía política, protección o libre comercio, problemas sociales, un filósofo perplejo, la condición del trabajo, la cuestión de la tierra, propiedad en tierra, etc. Edición 50 aniversario. A aquellos que, viendo el vicio y la miseria que surgen de la desigual distribución de la riqueza y de los privilegios, sienten la posibilidad de un estado social superior y lucharían por su consecución. San Francisco, marzo de 1879. Hazte una definición o descripción de la cosa que se te presenta, para que veas claramente qué clase de cosa es, en su sustancia, en su desnudez, en su totalidad entera, y poder decir tú mismo su nombre propio, y los nombres de las cosas de las que se ha compuesto, y en las que se resolverá. Porque nada es tan productivo para la elevación de la mente como para poder examinar metódica y verdaderamente cada objeto que se te presenta en la vida, y mirar siempre las cosas para ver al mismo tiempo qué clase de universo es este, y qué utilidad tiene cada cosa en ella, y qué valor tiene cada cosa con respecto al todo, y qué con respecto al hombre, que es ciudadano de la ciudad más alta, de la cual todas las demás ciudades son como familias, qué es cada cosa, y de qué se compone, y cuánto tiempo es la naturaleza de esta cosa para durar. Marco Aurelio Antonino. Otra vez. 11. A todas estas reglas saludables hay que agregar todavía otra, y es la de la definición clara del asunto que venga al pensamiento, con objeto de ver clara y distintamente lo que es en sustancia, considerándolo todo y en sus partes separadas, y poder decirse a sí mismo su verdadero nombre, así como el nombre de las partes que lo componen y en las que debe resolverse. Porque no hay nada que pueda educar y engrandecer tan bien el alma como el analizar con método y precisión todo aquello con que se tropieza en la vida y como el examinar siempre todos los objetos de tal modo que se pueda conocer inmediatamente a qué orden de cosas pertenece, cuál es su utilidad, qué importancia tiene en el universo y con relación al hombre, verdadero ciudadano de esta urbe celeste en la cual las demás ciudades, por decirlo así, solo representan las casas. Es preciso, además, saber qué es cada objeto, qué elementos lo componen, cuánto tiempo debe durar, qué actividades ha de poner en práctica con este motivo, si la paciencia, si la firmeza, si la sinceridad, si la buena fe, la resignación, la frugalidad o cual otra. He aquí por qué ante cualquier acontecimiento es preciso decir, esto me viene de Dios, eso otro es una consecuencia necesaria del sistema general, de la relación y concordancia de todas las cosas, cuyo resultado es esta coincidencia fortuita, aquello proviene de mi conciudadano, de mi pariente, del amigo que desgraciadamente ignora lo que le prescribe nuestra naturaleza, pero yo, que no lo ignoro, le trataré con benevolencia y justicia, según la ley natural de la convivencia. No obstante, y aun cuando se trata de cosas indiferentes, me aplicaré por mi parte a calcular cada una de ellas en su justo precio. 0.0. Prólogo a la edición del 50º aniversario. La fama ganada por Henry George como escritor, economista y filósofo no ha disminuido con los años transcurridos desde su muerte en 1897. Por el contrario, ha habido un reconocimiento cada vez mayor de su eminencia intelectual. Significativa de esto fue la reciente apreciación de John Dewey, el famoso educador estadounidense y profesor de filosofía en la Universidad de Columbia, que contenía estas sorprendentes declaraciones. Se necesitarían menos que los dedos de las dos manos para enumerar a aquellos que, desde Platón hasta, clasifiquen con Henry George entre los filósofos sociales del mundo. Ningún hombre,
Ningún graduado de una institución de educación superior, tiene derecho a considerarse a sí mismos como un hombre educado en pensamiento social a menos que tenga un conocimiento de primera mano de la contribución teórica de este gran pensador estadounidense. En este 50º año después de la primera publicación de Progreso y Pobreza debe parecerle a ese creciente cuerpo de trabajadores por la justicia social que en muchos países están difundiendo el Evangelio de George, que en este momento existe una necesidad tan grande como siempre de la comprensión de la verdad que buscaba aclarar. Porque, como en 1879, hay un malestar social generalizado en el mundo. La depresión industrial y el desempleo son condiciones comunes a muchos países, e incluso en la atmósfera nominalmente próspera de los Estados Unidos, un gran número de personas se ve obligada a vivir en la pobreza o cerca de su límite. Parecería que en el medio siglo transcurrido desde que se publicó Progreso y Miseria, ha habido poca disminución de los males sociales y económicos que han afligido a la familia humana en todas partes, y que se repiten, con indefectible regularidad, en ciclos que parecen inexplicables, excepto a los seguidores de Henry George. Y, en un momento en que la opinión mundial exige que el arte de gobernar proscriba la guerra, es importante recordar que la Conferencia Económica Mundial, celebrada en Ginebra en 1927 a instancias de la Liga de las Naciones, encontró una interdependencia definitiva de las causas económicas de guerra y depresión industrial. Parece una reivindicación de la filosofía de Henry George encontrar que esta conferencia, a la que fueron convocados los representantes de 50 naciones, llegó unánimemente a la conclusión de que el principal problema ahora no es la escasez material de los recursos de la naturaleza ni cualquier insuficiencia en el poder del hombre para explotarlos. Todo es, de una forma u otra, un desajuste, no una capacidad productiva insuficiente, sino una serie de impedimentos para la plena utilización de esa capacidad. Los principales obstáculos para la reactivación económica han sido los obstáculos que se oponen al libre flujo de mano de obra, capital y bienes. Esto, en efecto, es lo que Henry George sostuvo hace 50 años, en contra de las enseñanzas de la economía política aceptada. Existe una necesidad mayor que nunca de que la humanidad vuelva a examinar el remedio para los males sociales y económicos del mundo que está involucrado en las propuestas fundamentales de Henry George, propuestas que Tolstoy declaró que en última instancia deben ser aceptadas por el mundo porque son tan lógicas y tan irrefutables. Por lo tanto, los fideicomisarios de la Fundación Robert Schalkenbach, de Nueva York, que se formó para lograr un conocimiento más amplio de la filosofía social y económica de Henry George, han considerado que este es un momento apropiado para producir a partir de nuevas placas esta edición del 50º aniversario de Progreso y Pobreza. ¿Cómo se llegó a escribir el libro? En la introducción a la edición del 25º aniversario, Henry George, Jr., contó de manera interesante cómo se llegó a escribir Progreso y Pobreza. Del oeste abierto llegó un joven de menos de 30 años a esta gran ciudad de Nueva York. Era pequeño de estatura y delgado de constitución. Su alma mater había sido el castillo de proa y la imprenta. Era pobre, desconocido. Procedía de una pequeña ciudad que se levantaba en los dorados portales occidentales del país para establecer aquí, para un pequeño periódico que luchaba allí, una oficina de noticias telegráficas, a pesar de la oposición de los poderosos monopolios combinados de la prensa y el telégrafo. La lucha era demasiado desigual. El joven fue dominado por los monopolios y su periodiquito aplastado. Este hombre era Henry George y el tiempo era 1869. Pero, aunque derrotado, Henry George no fue vencido. De esta lucha había surgido algo que crecería y crecería hasta llenar las mentes y los corazones de las multitudes y ser como un ejército con estandartes.
Porque en los intervalos de descanso de su lucha periodística en esta ciudad, el joven corresponsal había caminado meditabundo por las calles. Mientras caminaba, estaba lleno de asombro ante las manifestaciones de la vasta riqueza. Aquí, como en ningún otro lugar que hubiera soñado, había fortunas privadas que rivalizaban con las riquezas del legendario Montecristo. Pero aquí, también, al lado de los palacios de los ricos principescos, se podía ver una pobreza y degradación, una miseria y una vergüenza, tal que hizo que el joven del oeste abierto se enfermara del corazón. Porque en una tierra tan bendita, con lo suficiente y más que suficiente para todos, habría tal desigualdad de condiciones. Tal riqueza acumulada entrelazada con una necesidad tan profunda y degradante. ¿Por qué, en medio de tal superabundancia, los hombres fuertes han de buscar trabajo en vano? ¿Por qué han de desfallecer de hambre las mujeres y los niños pequeños pasar la mañana de la vida en la rueda del afán? ¿Estaba esto previsto en el orden de las cosas? No, no podía creerlo. Y de repente se le ocurrió, allí a la luz del día, en la calle de la ciudad, un pensamiento ardiente, una llamada, una visión. Cada nervio se estremeció. E hizo un voto de que nunca descansaría hasta que hubiera encontrado la causa y, si pudiera, el remedio para esta pobreza cada vez mayor en medio de una riqueza creciente. TV escribe. Y si hallara el remedio, la solución a tan tremenda desigualdad, habría que ver si los que tienen más, acceden a compartir o poner su riqueza para el bienestar social. Y ya sabemos, que tal idea, es una ilusión. ¿Cuándo se ha visto que la clase oligarca se preste a socorrer al pueblo esclavo? Henry George escribe. Al regresar a San Francisco poco después de su fracaso en las noticias telegráficas y manteniendo su voto alimentado en su corazón, Henry George percibió que la especulación de la tierra encerraba vastos territorios contra la mano de obra. Por todas partes percibió un esfuerzo por arrinconar o apoderarse de la tierra, un esfuerzo por conseguirla y mantenerla, no para usarla, sino para subir sus precios de venta. En todas partes percibía que esto hacía que todos los que deseaban usarla compitieran entre sí por él y previó que a medida que crecía la población, más intensa se volvería la competencia por los terrenos. Los que tenían el monopolio de la tierra serían prácticamente dueños de los que tenían que usar la tierra. TV escribe. Los ricos y políticos, en conjunción, se apoderan de los mejores terrenos, por aquellos lugares donde se proyectan obras y asentamientos humanos. La tierra, es lo que se vende, no las edificaciones. Y es tierra, un espacio pequeño por el cual la gente del pueblo hipoteca su vida. Henry George escribe. Lleno de estas ideas, Henry George en 1871 se sentó y en el curso de 4 meses escribió un pequeño libro bajo el título de Nuestra tierra y política de la tierra. En ese pequeño volumen de 48 páginas abogó por la destrucción del monopolio de la tierra, desplazando todos los impuestos del trabajo y los productos del trabajo y concentrándolos en un impuesto sobre el valor de la tierra, independientemente de las mejoras. Se imprimieron 1000 ejemplares de este librito, pero el autor se percató rápidamente de que, realmente, para llamar la atención, el trabajo tendría que hacerse más a fondo. Ese trabajo más completo llegó algo más de 6 años después. En agosto de 1877 se inició la redacción de Progreso y Miseria. Fue el roble que creció de la bellota de nuestra tierra y política de tierras. El libro más grande se convirtió en una investigación sobre las depresiones industriales y el aumento de la miseria con el aumento de la riqueza, y declaró cuál es el remedio. El libro quedó terminado después de 1 año y 7 meses de intenso trabajo, y de sufrir privaciones que hicieron que la familia prescindiera de una alfombra de salón, y que obligaran con frecuencia al autor a empeñar sus efectos personales.
Y cuando se escribió la última página, en la oscuridad de la noche, cuando estaba completamente solo, Henry George se arrodilló y lloró como un niño. Había cumplido su voto. El resto estaba en manos del maestro. Luego, el manuscrito fue enviado a Nueva York para encontrar un editor. Algunos de los editores lo consideraron visionario, algunos, revolucionario. La mayoría de ellos pensó que no era seguro, y todos pensaron que no se vendería, o al menos no lo suficiente como para recuperar la inversión de la impresión. Los trabajos sobre economía política, incluso los de hombres de renombre, no eran notoriamente rentables. ¿Qué esperar entonces de una obra de esta naturaleza de un hombre oscuro, desconocido y sin prestigio de ningún tipo? Finalmente, sin embargo, D. Appleton Co. dijo que lo publicaría si el autor asumiera el costo principal, el de hacer las planchas. No había nada más que hacer, así que para que la elaboración de las planchas se hiciera bajo su propia dirección, Henry George hizo que se escribiera el tipo en la imprenta de un amigo en San Francisco. Antes de que las planchas, hechas de este tipo, fueran enviadas al este, se colocaron en una imprenta y se cortó una edición de prueba del autor de 500 copias. Una de estas copias envió Henry George a su venerable padre en Filadelfia, de 81 años. Al mismo tiempo el hijo escribió: «Es con profundo sentimiento de gratitud a nuestro Padre Celestial que les envío una copia impresa de este libro. Estoy agradecido de que se me haya permitido vivir para escribirlo, y de que usted haya podido vivir para verlo. Representa mucho trabajo y mucho sacrificio, pero ya está hecho. No será reconocido al principio, tal vez no por algún tiempo, pero finalmente será considerado un gran libro, se publicará en ambos hemisferios y se traducirá a diferentes idiomas. Esto lo sé, aunque es posible que ninguno de nosotros lo vea aquí. Pero la creencia que he expresado en este libro, la creencia de que todavía hay otra vida para nosotros, hace que eso sea de poca importancia». La profecía del reconocimiento de la grandeza del libro se cumplió muy pronto. Los Appleton de Nueva York sacaron la primera edición regular del mercado en enero de 1880, hace apenas 25 años. Algunos periódicos de San Francisco ridiculizaron el libro y el autor como el pasatiempo del pequeño Harry George y predijeron que nunca se escucharía sobre el trabajo. Pero la prensa en otra parte en el país y en el extranjero, desde el viejo Thunderer en Londres hacia abajo, y las grandes publicaciones periódicas, encabezadas por Edinburgh Review, lo aclamaron como un libro notable que no podía dejarse de lado a la ligera. En los Estados Unidos e Inglaterra se publicó en ediciones baratas en papel, y de esa forma se vendió más que las novelas más populares de la época. En ambos países, también, apareció en serie en las columnas de los periódicos. Fue traducido a todas las principales lenguas de Europa, habiendo 3 traducciones al alemán. Probablemente no se pueda hacer una declaración exacta del alcance de la publicación del libro, pero una estimación conservadora es que, abarcando todas las formas y lenguajes, se han impreso hasta la fecha más de 2 millones de ejemplares de Progreso y Miseria y que incluyendo con estos los otros libros que han seguido de la pluma de Henry George, y que podrían llamarse la literatura del progreso y la pobreza, quizás 5 millones de copias han sido entregadas al mundo. Henry George, Jr. Nueva York, 24 de enero de 1905. Página 14.